Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Dorado. Soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Me encuentro en estos momentos con la abogada Lorena Mendoza, que me va a colaborar para el taller de contraste de cultura política. Hola Angie, pues encantada aquí de poder ayudarte en lo que necesites. Bueno, gracias. Vamos con la primera pregunta, que dice qué diferencias y similitudes, relaciones hay entre Estado, nación y gobierno. Bueno, para mí más que similitudes, me parece que existen unas diferencias contundentes dentro de estos tres conceptos que es importante señalar. Por ejemplo, el Estado. El Estado es un ente político con un territorio y fronteras definidas y con el monopolio de la fuerza, que además tiene unos ciudadanos que tributan a cambio de protección y de beneficios. Nación, para mí ya es un tema ya más ideológico, ¿no? Es un colectivo de personas con rasgos étnicos, culturales e históricos que comparten dentro de sí y que los hace diferentes a otros colectivos. Gobierno para mí ya es la cabeza del ejecutivo, es decir, el presidente, que tiene como deber cumplir las funciones del Estado. Sí. Ahora, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, Angie, democracia realmente es un modelo de Estado donde los ciudadanos tienen la soberanía, en ellos reside la soberanía, es decir, ellos eligen a los gobernantes. Y Sí. democracia no puede existir sin participación política. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una activa participación política dentro de la democracia, ya no sería legítimo ese modelo de Estado. Sí. Ahora, ¿cómo defines la política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, lo político son todas las acciones, las decisiones y las relaciones que tienes en lo público, ¿no? Y la política son como son como las acciones que ejercen un colectivo para acceder al poder. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, para mí la cultura política es algo como más etéreo, ¿no? Digamos, son como los rasgos identitarios, sociales o las creencias que tiene un colectivo de personas para ejercer la participación política. Sí. Ahora, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, para mí ser ciudadano, más que unos elementos, lo que quiere decir es que eres titular de derechos civiles y políticos, ¿no? Y para definir los derechos y los deberes de los ciudadanos, podríamos empezar diciendo que estos se encuentran dentro de la Constitución de 1991, los derechos en el capítulo 1 hasta el capítulo 4 y los deberes dentro del capítulo 5. Bueno, como te dije, como pudiste escuchar, los derechos se encuentran dentro del capítulo 1 al 4, o sea que son un montón de derechos en este momento, entonces solamente vamos a anunciar como los capítulos, ¿no? Entonces, digamos, tenemos derechos sociales, políticos y económicos, tenemos derechos colectivos y ambientales, tenemos derechos fundamentales y tenemos derechos a la protección y a la aplicación de los derechos. Ahora, ¿no? Dentro de los deberes de los ciudadanos, primero está acatar los mandatos de la ley y de la Constitución, ¿no? Respetar los derechos ajenos. Tenemos el derecho, o no, más bien el deber, perdón, el derecho de participar activamente en la política, en la vida pública, ¿no? Tenemos el deber de propender el logro del mantenimiento de la paz, proteger y difundir los derechos humanos y tributar. Bien, esto pues sería todo. Gracias, Angie. Muchas gracias.